Perfecto, amigos. Sean todos bienvenidos. Tenemos la oportunidad de estar de nuevo aquí con muchísimo gusto en nuestro club terapéutico Armo de Reingeniería Emocional y la verdad es que es un gusto saludarles. Estamos arrancando el año con toda la oportunidad que tenemos desde la bella ciudad, en mi caso, de Orizaba, Veracruz, la ciudad de las altas montañas, aquí en el centro del estado, una ciudad maravillosa que les invito a que vengan a darse una vuelta, por favor, y bueno, nos echamos un cafecito por aquí, ¿eh? Bien, amigos, nos saludan desde diferentes lugares, yo sé que están conectados aquí desde la región, pero también por aquí veo que desde Puebla, Guadalajara, ¿no es cierto? Estamos desde San Luis por aquí, tenemos algunos otros amigos que se conectan también desde el Estado de México y bueno, es un gusto saludarles. Estamos el día de hoy ya en nuestra clase, nuestro tema de estudio, que estoy seguro que ya estamos deseando que inicie, ¿no? Porque es un tema que nos concierne prácticamente a todos aquellos que estamos inmiscuidos en estos temas del amor. Miren, el que nosotros podamos conectar con un ser humano, para algunos parecería todo un proceso con una mezcla de entre dolor, arte y locura, ¿no es cierto? Porque es lo que termina por caracterizar y palomear como si fueran características del amor a nivel social, ¿no? Pero les voy a decir algo, parte de toda esta forma o fórmula en la que nos vamos conectando a los otros, tiene que ver con algo más que el simple gusto, la simple sensación de comodidad, la simple sensación o sentimiento de agrado hacia el otro, ¿no? Cuando nosotros empezamos a adentrarnos, a conocer, a estudiar, a detectar dentro de la naturaleza humana determinado tipo de sistemas, de programas, de elementos que funcionan por debajo de nuestra conciencia, nosotros nos damos cuenta que muchas de nuestras elecciones terminan por ser dirigidas de manera automática, no por una zona consciente en nosotros, sino de alguna forma, de una manera inconsciente, donde ya está tal vez incluso descrito, como diría el doctor Sigmund Freud, ¿no? Ya está ahí, las personas ya están ahí, las características de esas personas ya están ahí, ya simplemente a nosotros nos toca ir conociéndoles, ¿no? Pero ¿es aquello verdadero? ¿Es verdad que hay algo dentro que nos conecta con la gente incluso antes de conocerle? ¿Es verdad que estamos buscando entonces el poder tener oportunidad de encontrar tal vez a ese ser humano que en verdad satisfaga ese molde, esa imagen, esa idea o ese ideal que tengo por pareja? ¿O simplemente yo conecto con las personas porque siento que de alguna otra manera esta persona puede llegar a ser lo más conveniente para mí? Esto, amigos, es lo que nos toca el día de hoy, empezar a observar qué pasa ahí adentro, porque algunas personas llegan a consulta y me comparten, oye, en las últimas 3 o 4 relaciones de pareja que he tenido, me he podido observar, sobre todo en estas últimas, estas personas tienen características muy similares, que estas personas tienen incluso no solo características tal vez físicas, sino también psicológicas, es decir, tienen ideas, expectativas o tienen maneras de ver la vida, es decir, cosmovisiones muy apegadas a lo que pueda llegar a ser, ¿no? Mis exparejas. Es decir, no solamente pueden llegar a parecerse de manera física, sino también hay una similitud en cuanto a su manera de ser, de pensar y de actuar. Y esto, amigos, es algo que constantemente nosotros nos encontramos. Y no es que nos hemos encontrado nosotros en esa misma situación, tal vez, muy posiblemente, alguna otra persona que está cercana a nosotros podemos mirar cómo de verdad ha elegido de manera, se podría decir, ¿no? Regular, características muy parecidas en todas y cada una de sus parejas. Si nosotros nos vamos detrás e incluso en esas primeras experiencias que tuvimos, tal vez en nuestra
adolescencia, en nuestra juventud, también encontramos esos rasgos. ¿Por qué nosotros terminamos por elegir determinadas características, rasgos, determinado tipo de persona? Porque hay personas que les gusta la gente callada, la gente que es muy seria o la gente que es más introvertida, es decir, más interna, ¿no? O personas que les gusta las personas que están constantemente externando, hablando, conectando, socializando, ¿no? Porque hay personas que gustan de gente que pueda llegar a ser mucho más formal o gente que sea más relajada. Personas que tengan mayor capacidad de mando y energía y talento incluso para gobernar, guiar y liderar, y personas que son más manejables, un poquito más apegadas a el poder conducirse, ¿no es cierto? Tal vez bajo la orden de alguien más. ¿Cómo es que nosotros terminamos por elegir este tipo de seres humanos? Bueno, yo les digo ahora que se pongan sus cinturones porque vamos a arrancar esto, amigos, que prácticamente tiene que ver con todos nosotros. Prácticamente es uh, nuestra parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Y por eso yo les voy a decir y les voy a pedir que nosotros ahora entremos en una honestidad para todos aquellos que estamos aquí y para todos aquellos que veamos en algún momento esta grabación. Les voy a pedir que tengamos la oportunidad de entrar con la bandera de la honestidad para nosotros mismos, no para nadie más, sino para nosotros, porque el poder analizar a la pareja muchas veces tiene que ver con nosotros, o mejor dicho, la mayoría de las veces tiene que ver con nosotros. Nuestra pareja resulta ser algo muy parecido a nosotros. Miren, desde el punto de vista psicoanalítico, la pareja es acorde o resulta ser acorde al narcisismo del sujeto. Es decir, el narcisismo para el psicoanálisis no es visto como el trastorno narcisista de la personalidad que nosotros ahora lo tenemos tan socialmente frecuente, ¿no? Y hemos ahora visto infinidad de personas y pareciera incluso que cualquier persona que vivió con una persona, con un ser humano, con un compañero de vida que vivió tormentas, parece que ahora ya podemos incluso hasta diagnosticar que era un narcisista, ¿no? Y no, en verdad no, no, tal vez ni siquiera lo era, tal vez era payaso, no sé, pero tal vez no lo era. Miren, el narcisismo, el trastorno narcisista de la personalidad es como todo parte del ser humano, un desequilibrio. ¿De dónde? Pues de una zona en donde debió haber estado, se podría decir, en regulación. Un trastorno narcisista habla de una persona que se llevó hacia determinado nivel, mucho más allá de lo que pudiera en su momento poder controlar, regular, darse cuenta, incluso le afecta en todos sentidos sociales, personales, comienza a tener conflictos internos y externos, o sea, es algo muy serio. Lo que a veces nosotros podemos notar con esto es que el narcisismo termina por estigmatizarse de una manera como algo terrible, ¿no? Yo veo hay talleres para sanarme de una pareja narcisista y todo, pero déjenme decirles que eso es algo que tiene que ver con tal vez otra cosa diferente. Lo que nosotros hablamos y de lo que hablaba el doctor Sigmund Freud es que el narcisismo es algo que todos tenemos. Él lo veía como si fuera la autoestima. Entonces, cuando nosotros hablamos de narcisismo dentro del ámbito psicoanalítico, estamos hablando del tema de la autoestima, ¿sí? No estamos hablando del trastorno, no estamos hablando de, ya se podría decir, la evolución y descontrol y desequilibrio de un narcisismo natural y sano que debe de tener una persona que puede llegar a caer en ese amor propio, en esa oportunidad de valorarse, de darse ese autorrespeto, de colocarse ante los otros no como nadie, sino como alguien. Es parte de esto, ¿no? Entonces, el doctor Sigmund Freud veía esto como algo natural y decía, todos en cierto punto tenemos cierto grado de narcisismo y eso es sano. Entonces nosotros, decía, elegimos a nuestra pareja de acuerdo a nuestro narcisismo
de acuerdo al amor propio que nosotros podemos tener, de acuerdo a la valía que yo tengo de mí, de acuerdo literal al concepto que yo puedo tener de mí. En base a eso, en base a la idea de mí, te elijo a ti. En base al valor de mí, te elijo a ti. En base a lo que yo considere de mí, voy a elegirte a ti. Mucho de esto tiene que ver, obviamente, con que nos podamos conocer muy bien nosotros para poder saber por qué elegimos esa persona. Y obviamente este es un mundo que se abre para cada uno de nosotros. Y luego ya terminó esto, no. En realidad es que aquí parte de todo esto, amigos, tiene que ver con nuestra valía, ¿no? Y esto es algo que lo debemos de tomar en cuenta. Por eso les digo, vamos a entrar a esta temática, analizarla, abordarla, desmenuzarla, pero no solamente desde nosotros, sino abiertos hacia nuestra sinceridad. Y aquí es donde me doy cuenta de esto, ¿no? De todo lo que me quejo de mi pareja, de todo lo que señalo de mi pareja o señalé de mis parejas, de todo, mucho tenía que ver conmigo también. Mucho tenía que ver con ese valor que yo tengo conmigo, porque esa persona me faltaba el respeto, porque esa persona hacía determinado tipo de respuesta hostil, peligrosa incluso, y por eso terminé con eso. Bueno, ¿qué hay detrás de esto, no es cierto? ¿Qué clase de valor entonces comienzo a tener? Y bueno, ¿por qué en algún momento recupero o pierdo ese tipo de valor? Porque me doy cuenta de esto, me hago consciente y pongo un límite y digo, no, creo que esta persona no era la indicada, pero apenas me vuelvo a enlazar con otro ser humano, ¿y qué crees? Resulta ser igual. Igual es alguien que vulnera mi respeto, que comienza a pasarse de la raya en cuanto a mis límites, o sea, que comienza de alguna manera a apoderarse de nuevo de mí y entrar a lo mejor en esa zona en donde a mí no me gusta. ¿Qué pasa entonces? Y a lo mejor pongo de nuevo un límite e inicio posteriormente una nueva relación y al final termina por ser un ser humano muy similar, incluso si elijo algo opuesto. Y tú dirás, ¿será el destino? ¿No es cierto? ¿Será alguien en lo alto que me tiene mala fe? ¿Será mi karma? ¿Qué será? ¿No es cierto? Y tiene que ver mucho con esto. Por eso, desde aquí vamos a partir, desde esta idea analítica que nos va a dar una pequeña plataforma, porque pues en sí podemos partir de cualquier parte, pero vamos a partir desde aquí, desde esta propuesta analítica, ¿no? Elegimos a nuestra pareja de acuerdo a nuestro narcisismo, es decir, de acuerdo a nuestra valía, a nuestro concepto, a lo que yo considero que soy, que tengo, que valgo y que puedo. En base a eso yo también elijo al otro, no solamente a mi pareja, sino a mi círculo de amistades, a la gente que dejo entrar a mi vida, a aquellos que les digo amar, ¿sí? Ahí es donde nace todo este tema. Miren, yo he visto en consulta que muchos seres humanos, y por eso desarrollamos esta temática ahora, terminan por frustrarse mucho después de cierto tiempo de poder conectar, conocer, compartir con su pareja. No era la persona que yo esperaba, no era aquel ser humano que yo imaginé, no resultó ser la relación como yo posiblemente tenía en mi expectativa, ¿no? Resultó ser diferente. Y esto es lo que para muchas personas de repente nos comienza a causar un malestar. Entonces llegan algunas personas a visitarme con este tipo de malestar ya personal que tiene que ver con esto. Ahora no saben qué resolverlo, qué hacer, poner un límite ya con esa relación, continuar, aguantar, ¿qué hago? ¿No es cierto? Porque esto no es lo que yo esperaba y esto no es lo que yo suponía que fuera. Y de alguna manera, pues nos quedamos con la idea de decir, pero bueno, pues, ¿por qué le habré elegido, no? Entonces llegan con esa duda, es decir, ¿por qué terminé eligiendo a esta persona si ya me doy cuenta que no era, ¿no? Y pues de alguna forma, y le soy sincero, tampoco hay que frustrarnos, pues este es el tema, ¿no? Muchas veces el poder conectar con alguien, pues no va a ser una coincidencia absoluta y a la primera vamos a tener a veces que estar teniendo esa oportunidad de conocer al mundo, ¿no es cierto? Y permitir que ese mundo se acerque a nosotros. Sin embargo, ¿por qué sigo eligiendo después de varias experiencias con personas ese tipo
de detalles que incluso a mí me desagradan, que incluso a mí me preocupan o incluso a mí me hacen sentir incómodo y sigue saliendo y resultando en mis parejas. No era lo que yo esperaba, ¿por qué elijo entonces? Bueno, algo de nosotros siempre va a estar en el otro. Yo te elijo, dice el doctor Sigmund Freud, porque te pareces a mí, porque algo de ti me recuerda a mí o me recuerda a alguien que yo amo, me recuerda posiblemente a alguien que yo le tengo tanto aprecio y tu historia, tu presente, incluso posiblemente tu futuro, me puede llegar a recordar lo que pueda ser mi felicidad. Y ustedes dirán, ¿cómo es esto posible? Miren, nosotros tenemos unos sesgos que terminan por llevarnos hacia determinado tipo de personas. O sea, obviamente cada ser humano va a elegir desde sus propias características, necesidades, desde sus propias formaciones, aprendizajes y desde el propio deseo que surge en su interior. Sin embargo, nosotros podemos darnos cuenta que hay parámetros, que hay estándares, por así llamarlo, en cuanto a los sesgos, es decir, lo que nosotros terminamos por evitar, por ejemplo, o por elegir por el otro. ¿Sí me explico? Recuerden que cuando nosotros elegimos algo, terminamos por descartar lo otro, ¿no? Y mucha gente llega y me dice, ¿por qué me están llegando solamente personas de un tipo? Vamos a imaginar personas que son inmaduras o personas que suelen simplemente ver el mundo físico y no ven esa parte interna, no ven los sentimientos, solamente son personas muy sexuales tal vez, ¿no? Entonces solamente ven esa parte. ¿Por qué me llegan ese tipo de personas? ¿Por qué me llegan personas que tal vez no quieren nada serio o al contrario, quieren algo muy serio y formal y yo no? ¿Y por qué constantemente me está llegando estas personas a mi vida? Bueno, aquí hay que tener una idea. Una cosa es que nosotros elegimos a la gente que está viniendo y otra cosa es lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿sale? Nosotros estamos ofreciendo muchas veces con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, con las respuestas que tenemos, con la manera en la que nosotros elegimos parte de nuestra vida, también estamos eligiendo o descartando a determinadas personas y ofreciendo como si fuera una pequeña vitrina y poniendo y decorando esa vitrinita para que se vea bella, obviamente, porque gustamos que el otro vea algo bello, como si fuera nuestro perfil de nuestra red social que lo intentamos decorar con los momentos más bonitos y bellos que podemos tener y que lo ofrecemos para que el otro pueda mirar un aspecto de nosotros que tiene que ver con algo que se ve divertido, que se ve sociable, que se ve amable o bien que se ve como nosotros queremos que el mundo nos vea. Esto, amigos, tiene que ver con lo que yo ofrezco. Y mucha gente nos comienza a conectar, comienza literalmente a llegarnos, como dicen, como una idea de que nosotros somos, tenemos, seremos, al igual que nosotros conectamos con nosotros porque pensamos que son, que tendrán o que serán. Así mucha gente nos mira, ve nuestra vitrina y literalmente se va con la finta. Nosotros también. ¿Sí me explico? La mayoría de las personas no vamos a poner en nuestra vitrina nuestros defectos de carácter, que somos envidiosos, malandros, gañanes, no vamos a poner eso. ¿Por qué? Porque eso obviamente a nivel social, a nivel general, no va a ser aceptable, bien visto o bien aprobado, calificado o aceptado. Y por eso nosotros terminamos por poner en esa vitrinita algunos aspectos. Alguna gente dice, me ha engañado este ser humano. No, es esto. Era tierno, dulce, pero también era una persona fría, insensible. O sea, guardó parte, mostró alguna, pero guardó otra parte, una zona en sombra que nosotros dejamos ahí y que no mostramos frecuentemente a los demás. Y esta parte, pues obviamente, amigos, nos hace que cuando ya revelamos nuestra vivimos en confianza, porque llega el momento en el que bajamos nuestras defensas. Estoy hablando las defensas que hacen que yo me muestre con mi mejor cara, bajan esas defensas y ¿qué surge? Pues mi yo verdadero.
Y la persona cuando ve ese yo verdadero no le va a agradar mucho porque ahí surgen defectos que tiene que aceptar o bien juntos trabajar para poder posiblemente adaptarse. Y este proceso de adaptación es el que ya no nos termina por gustar. Nos gusta cuando hay fantasía, cuando hay enamoramiento, nos gusta cuando hay efervescencia, cuando yo estoy literalmente esperando verte para besarte, tomarte, arrullarte y cantarte. ¿Por qué? Porque eso es algo que nos encanta, nos fascina, nos llena de endorfinas, nos hace una bioquímica maravillosa y estamos dopados. Y pues literalmente, así muchos entramos al juego del amor, nada más dopados, como decía un maestro, nada más dopados le entramos al amor. Y es verdad. Necesitamos tener una bioquímica, una reacción bioquímica para que eso comience literalmente a ser algo muy deseable para nosotros. Apenas es deseable, nos entregamos muchos, ¿no? Nos vamos, como dicen, como gordo en tobogán. Es decir, nos conducimos, amigos, literalmente sin límite y nos entregamos todos. Y cuando nos damos cuenta qué sucede, lo que tenía que suceder muchas veces, topamos con una pared sólida, dura, es cierto, que nos desequilibra y nos damos cuenta de una realidad. Muchas gracias, mi amor. Me han traído mi cafecito esta noche maravilloso. Espero que ustedes tengan el suyo porque, y por ahí también, una agüita para ir quitando la raspera de la garganta que nos puede ir empezando a dar, porque déjenme decirles que dentro de todo este tema, nosotros podemos conectar con un ser humano desde diferentes partes, desde, como les decía, nuestro pasado, desde un presente o desde un futuro, ¿vale? Fíjense, yo puedo conectar con una persona desde el pasado, ¿no? Por ejemplo, esta persona resulta que vivía en la misma colonia que yo, fue a la misma escuela, tuvo las mismas dificultades, sufrió lo mismo, tuvo una historia similar, ya sea a la mía o a alguien que yo amo. Por ejemplo, esa persona vivió algo muy parecido a lo que vivió posiblemente mi madre o mi padre cuando su infancia. Y esta persona, al relatarme su historia, es como si mi padre me relatara la historia de su vida. Y yo, es sorprendente, es impresionante cómo esta persona de alguna manera sobrevivió o vivió eso tan intenso, esa enfermedad, ese momento, esa precariedad, la vivió de manera tan intensa como mi padre me recordaba que él había vivido cuando pequeño. ¿Y qué sucede? Yo conecto con esa persona desde el pasado, pero no mío incluso, de alguien que amo, desde el pasado de otro ser humano. ¿Sí me explico? Porque a ese ser humano lo admiro y le amo tanto que de alguna manera para mí representa mucho respeto, el que haya empezado desde abajo, el que haya sido una persona que logró a lo mejor determinado tipo de éxitos a través de su esfuerzo, su constancia, su espíritu, ¿no es cierto? Y eso obviamente, ese inicio, ese origen, lo encuentro con alguien y me recuerda a alguien que yo amo. Cuando me doy cuenta, estoy ahí, estoy enganchado. Hay algo que de repente digo, ay, no sé qué es, está feo, está flaco, está raro, está pelón, ¿no es cierto? Está todo jodido, pero ¿qué crees que? Ese güey algo tiene, ¿no es cierto? Algo especial, no sé qué sea, pero tiene algo que me está haciendo que yo no piense en otra cosa. Literalmente no lo puedo sacar de mi mente. Y ahí es donde todo inicia, amigos, ¿no es cierto? Donde muchos decimos, no, peligro, peligro. Los que de repente nos asustamos, ¿no? O los que de repente festejamos, decimos, ah, qué maravilla, creo que me estoy enamorando. Y algunos otros a lo mejor le entramos a la defensiva por experiencias del pasado, algunos otros nos dejamos porque queremos dejarnos, porque mucha gente dice, ahora sí estoy dispuesto a enamorarme, chingues, ¿no? O sea, y yo le voy a dar con todo, ¿no es cierto? Y está bien, te felicito. Y aquel que se defiende es porque también, como dicen, así como le entramos, así es como nos fue. ¿Cómo nos habrá ido? Pues ya se imaginarán, ¿no es cierto? Bueno, entonces, yo puedo conectar desde el pasado. Tú ibas a la misma escuela que yo, como dice Alex Lora, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor, ¿no es cierto? O sea,
conocimos a los mismos maestros, nos burlábamos literalmente de luego, a lo mejor no nos tocó en el mismo momento, pero teníamos esa oportunidad. Mi compañera de vida y yo, Adri, nos literalmente parte de lo que ha sido esencia de conexión tiene que ver con una zona. Cuando nos conocíamos hablábamos, ¿no? Desde hace 18 años que nos conocemos, amigos, y hablábamos precisamente de esto, ¿no? De nuestra escuela, de dónde fuimos juntos, dónde estudiamos, qué maestro era nuestro favorito. Oye, ¿verdad que era maravilloso? Sí, era una maestra fantástica, que enseñaba súper bien. Eso me doy cuenta que de alguna manera tú viviste algo que a mí me hizo feliz. Y obviamente, por obviedad, tú me recuerdas a mí siendo feliz. Me estás recordando a mí. Yo te veo y me recuerdas a mí siendo feliz. ¿Sí? Me recuerdas en esa etapa, en ese momento, y eso simplemente el verte me saca una sonrisa. Por eso, como decía el doctor Freud, el amor es un acto narcisista, solo lo doy para mí. Por eso tengo que encontrarme en ti. Es lo que ya después teoriza el famoso Lacan y dice, para poder amarte, tengo que encontrarme en ti. Porque si yo no me encuentro un fragmento de mí en ti, yo no puedo darte amor. Porque una madre puede amar a su hijo, porque su hijo literalmente, o un padre, su hijo es una expresión literal de él. Y es el amor natural, surge porque soy yo, es natural. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo brindarle un amor así, con esa pasión y gusto a alguien que no es mío, como un hijo? Alguien que apenas estoy conociendo y por eso muchos de nosotros entramos con resistencias, con defensiones. A veces ni siquiera hemos experimentado el amor, pero de lo que nos han hablado y nos han platicado, ya vamos literalmente con escudo y espada, ¿no? No, pues oye, ¿y cómo, qué te ha ido tan mal en el amor? No, pero pues me contó mi cuate, me contó mi amiga que literalmente la han tratado y maltratado y no es cierto. Y obviamente, pues nosotros a veces ni siquiera hemos experimentado y ya estamos defendiendo. Entonces, yo te puedo elegir por el pasado, ahora yo te puedo elegir por un presente. En el presente, pues te elijo porque tú vives algo actualmente o recientemente que yo o alguien que amo, ¿no? De alguna manera vive y que me recuerda esa parte, ¿no? Por ejemplo, eres un profesionista y yo también, ¿no? O sea, estamos en ese tema de desarrollarnos, ¿no? A lo mejor, o un emprendedor, y los dos tenemos un emprendimiento y pues sabemos de repente cómo cuesta, cuánto se le tiene que invertir y las desveladas y desmañanadas, o sea, solo tú me puedes comprender, ¿no? O somos los dos deportistas, ¿no? Y de repente el que tú me compartas que tuviste algún logro me recuerda a mí, ¿no? Que también en algún momento estoy teniendo mis posibles logros a nivel, a lo mejor, vamos a imaginarlo aquí, deportivo, ¿no? Ya sea incluso desde un gimnasio o ahora en determinada tipo de disciplina, ¿no? Deportiva. Entonces, fíjense cómo también hay zonas contrarias, ¿no? Porque te puedo elegir eh, posiblemente porque mi padre era una persona deportista, súper deportista. Y ese ser humano que era súper deportista fue alguien que maltrató mucho a mi madre y yo vi cómo sufría, ¿no es cierto? Y yo ahora crezco, tengo mi vida, vivo en un mundo en donde, como todos, conocemos a infinitas personas, pero dentro de mí hay un sesgo que evita el acercarme a deportistas. Oye, apenas me dicen, no, pues, ¿qué hiciste esta mañana? No, pues acabo de salir del gym porque, oye, y estás muy clavado en el gym. No, pues me paso 3 horas diarias, güey, estoy ahí, le estoy dando con todo. Mi estilo de vida es este. Oh, bien, ya veo. Ese ser humano acaba de caer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo te elijo por lo contrario. ¿M? Te elijo por lo contrario. Entonces, yo puedo elegirte ya sea porque me recuerdas a alguien que amo,
o bien por lo contrario, porque ese ser humano representa para mí un peligro, un riesgo, es un símbolo poderoso que yo tengo que tener presente, necesito tenerlo presente porque hizo daño. Entonces, la psique recuerda eso para que no vuelva a suceder. Y por eso tengo una alerta como un faro que está ahí, ¿no es cierto? Tratando de detectar que ese tipo de seres humanos, por más absurdo que sea, un deportista, no, al contrario, alguien dice, oye, pues es alguien tal vez sano, no alguien que, no manches, posiblemente puede llevarte a un estilo de vida así. No, 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 evito. Si me llevan a los tacos, soy feliz. Unos dos de asada, güey, ¿no? Tres de arrachera. Y eso es algo ideal, ¿no? También, o sea, imagínate que estás en los tacos, te pides dos de asada y tres de arrachera. Te estás poniendo su salsita, papá, ¿no? Te estás poniendo su limoncito, te estás antojando tus tacos y de repente llega alguien junto, vamos a suponer una chica, un chico, y de repente dice, me da dos de asada y tres de rachera, por favor. Pidió lo mismo que yo, ¿no es cierto? Sea quien sea y como sea, tú volteas y le prestas atención, porque nuestro, lo dice el doctor Freud, somos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, por eso solemos conectar con alguien que suele tener algo. Por eso, esto es una regla que por lo menos un fragmento lo vamos a encontrar, ya sea de nuestro pasado propio o de alguien que amamos, de nuestro presente propio o de alguien que amamos, o bien de nuestro futuro propio o de alguien que amamos. Te elijo posiblemente ya en la parte futura, porque tus planes, proyectos, expectativas, visiones, esperanzas, muy posiblemente, ¿qué crees? Se parecen a las mías o a alguien que yo amo, ¿no? Porque planeas vivir algo que yo o alguien que yo amo planea vivir también. Entonces yo en mi retiro planeo tener posiblemente una cabañita, güey, donde yo pueda sembrar y pueda ahí tener la oportunidad de tener mi propia cosecha, tener mis animalitos, mi pequeña granja, güey, hacia un lugar que esté apartado, que no esté el bullicio del mundo, que yo pueda de repente salir en las mañanas, estirarme, ver el sol, hacer un poco de yoga, güey, tener una conexión con la naturaleza, y la persona que está junto de ti se está embelesando así de, güey, este es el hombre de mi vida, esta es la mujer de mi vida, ¿no es cierto? Yo tengo ese mismo posible futuro, ese mismo posible futuro es el que yo estoy esperando, yo estoy deseando, yo estoy literalmente buscando que suceda. Y todo lo que estoy haciendo ahora es para que eso suceda, ¿no? Entonces, por obviedad, amigos, comenzamos a acercarnos más a esa persona que aquel que a lo mejor dice, yo la neta lo único que quiero es literalmente generar lana, güey, tener asegurado mi futuro, güey, pura lana, lana, ahorita negocio y negocio. Entonces, si tu futuro, tu perfil, tu expectativa, lo que está hacia el frente, no está perfilado con eso, muy posiblemente entonces hay el sesgo ahí. ¿Sí me explico? Y te abras más, no estoy diciendo que te enamores, estoy diciendo te abres más a conocer, a conectar, literal, a dejar entrar y a explorar al otro, a ver si hay algo de ti. Si ya encontraste algo de ti, ya comienzas a acercarte más. ¿Sí me explico? O sea, la simple posibilidad de dejar entrar a alguien, estos son los ganchitos, los candados que se van abriendo, ¿no? Entonces, nos conocimos en una comunidad en donde los dos ayudamos a animalitos que están posiblemente heridos, ¿no es cierto? Los rescatamos, los ponemos bien y los reintegramos de repente a su medio. Pues, qué hermosura, ¿no? Oye, yo llegué de voluntario, ¿tú también te gusta esto? Oye, entonces, ¿y cuál es tu meta? Mi meta es que la naturaleza algún día de verdad sea respetada. ¿Es cierto? Entonces, de aquí soy, papá, ¿no es cierto? Tómame ahora, ¿no? Entonces, en ese momento,
esa persona que es totalmente naturalista, que conecta con el medio, que está literalmente pensando precisamente en eso, ¿no? En la devastación de los recursos naturales, acaba de encontrar el amor de su vida. ¿Por qué hay algunos que lo encuentran así? De verdad puede que sea el amor de su vida. Y hay otros que cada 3 meses encuentran a un nuevo amor de su vida. Oye, este es el amor de mi vida. Oye, güey, hace un par de meses era el amor de tu vida, güey. O sea, ¿no, ya se te olvidó? No, 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 pero esta sí es, o este sí es el amor de mi vida. No, bueno, es que a lo mejor tiene varias vidas, ¿no? Y como un gato que de repente pudiera. Güey, ¿cómo es posible, no? El amor de mi vida. Tú, este año tuviste 3 amores de tu vida. Entonces, aquí es donde viene, porque algunos terminamos de verdad por conectar de una manera incluso más intensa que otros, porque algunos terminamos por llevarnos ahí. Yo, aparte de estas zonas, de estos sesgos temporales que tenemos, desde consulta he podido observar, amigos, lo que pueden llegar a ser, y así les denominé en mi hojita, ¿no? Mi hojita que escribí, así les denominé como factores determinantes de elección. O sea, son factores que yo he podido notar que pueden llegar de verdad a mover o promover la elección de una persona, seas quien seas, tengas lo que tengas o sientas que lo tienes, no, de verdad, no tienes idea de lo que está moviéndose adentro de ti. Número uno, y como primer factor, la necesidad. Creo que es el más básico. Y la mayoría de las personas conectamos con otros por necesidad. Por lo que, ¿por qué te elijo entonces? Porque tú me representas algo que yo posiblemente no he tenido, ya sea desde un principio o recientemente. Posiblemente no he tenido aprobación, aceptación, afecto, reconocimiento, y una sensación de sentirme parte de, es decir, pertenencia. Posiblemente esto no lo he tenido. En mi casa siempre había un favorito y yo me sentía excluido. Y ahora esta persona me integra, su familia me tratan como uno más, ¿no es cierto? Comienzan literalmente a, a tomarme en cuenta como un miembro funcional, activo, me piden opinión para una fiesta del sobrinito. Obviamente, cuando me doy cuenta, estoy ahí, pero totalmente entregado. Una gran necesidad posiblemente de pertenecer me ha llevado a que ahora esta persona no solamente formo parte de esta persona, sino ya de todo. Eso me hizo sentirme de verdad, eso me hizo sentirme de verdad con gran oportunidad. ¿Por qué te elegí? Porque aquí encontré a los míos. ¿Sí? Necesidad de aceptación, de afecto, obviamente, pues son las más básicas, amigos. Esta persona me reconoce mis ideas, mis pensamientos, y yo era aquel que siempre estaba a la sombra de mis hermanos o de alguien más en casa que solía destacar o destellar. Y pues siempre que tenía una idea, no, güey, pero tu hermano estuvo, lo que dijo estuvo mejor. Oye, pero esto que tú estás diciendo, hay más o menos. O sea, siempre estaba ante el juicio de alguien y conozco a alguien que enseguida me dice, oye, lo que tú dices es muy valioso, es más, deberías de escribirlo, es algo muy, es más, lo que tú piensas debería de ser escuchado por todos. Eso, decía, en ese momento yo conecto y digo, de aquí soy, este ser humano me entiende, sabe, conoce de mi valor. Y cuando me doy cuenta, ya estoy conectado, más allá de lo que pudiera incluso haber deseado. Es decir, más allá de mi deseo. Y eso es algo difícil, de verdad, amigos, que suceda, ¿no es cierto? Pero sucede. Yo te necesito ahora ya, porque tú me brindas. Y ese es el famoso codependiente. Miren, la dependencia es yo te necesito. Y luego el codependiente es yo necesito que me necesites. Entonces, si ustedes se dan cuenta en medio de estos juegos, detrás de tanto el dependiente como el codependiente, elegimos a un proveedor. En lugar de elegir a una pareja, elegimos a un proveedor. ¿Qué quiere decir? Que estamos eligiendo a un ser humano que solamente nos está surtiendo y le vamos a exigir cada vez más y más.
porque lo que está llenando ese ser humano literalmente se va como si fuera la taza del baño y le bajas, porque no te llena, porque lo único que te va a llenar son productos tuyos, que generes tú para ti, no algo externo, ni una persona, ni una sustancia, ni un viaje, nada de ni dinero, ni cosas que compres, no es decir, nada de esto. Solamente cuando tú aceptes el empezar a darte ese producto a ti. ¿Qué te faltó? Me faltó atención. Préstate atención tú a ti. No esperes a que alguien más te la preste. ¿Qué te faltó? Me faltó, no sé, de repente el que alguien reconociera mis logros. Comienza a hacerlo tú. Comienza a tener tu pared en donde tú pongas de repente aquello que si tal vez no lo tienes material, lo pongo allá una hojita como mi reconocimiento, una firma, algo que me haga sentir que esto es lo que yo he venido haciendo. Cuando me doy cuenta, yo comienzo a literalmente a llenarme conmigo y eso sí es producto que comienza a llenar el vacío. Pero lo demás, amigos, es fantasía, es postizo. Simplemente no llena, ¿sale? Por eso después el sujeto va a seguir posiblemente exigiendo más y más y mucho más, hasta el punto en donde la pareja se desespere y entre en una sensación o sentimiento de no poder aportar más. Y eso puede pasar frecuentemente. Por eso hay que tener conciencia en el aspecto de empezar a tomar aquellas pequeñas oportunidades que ya detectamos que nos hace falta, enfocadas a nosotros. Otra de las zonas o de los factores que yo he podido detectar es el del deseo. Y es que aquí, amigos, viene algo poderoso que, miren, el deseo conlleva el placer. O sea, yo deseo para obtener placer. ¿Para qué se hace un deseo? Un deseo se infla para que yo pueda llenarme de placer. A nivel psicoanalítico, esa es la función del deseo, llevarte, conducirte al placer. El deseo, la mayoría de las veces, tiene que ver con lo que me enseñaron a desear o con lo que no tengo, porque yo deseo lo que no tengo. Lo que ya tengo, difícilmente lo desearé. Yo deseo lo que no tengo. Entonces, el deseo muchas veces tiene que ver también con una necesidad de poseer por otro lado, pero también con la obtención de placer directo. Te elijo porque te pareces a lo que yo deseo o bien a lo que me hicieron desear, porque decía el gran Lacan, filósofo, psicoanalista, psiquiatra, tu deseo no es tu deseo, es el deseo de los otros, es decir, de las personas que pudieron haberte formado. Ellos te enseñaron a qué desear y qué no. Por lo tanto, lo que tú ahora consideras como deseo ser arquitecto, deseo tener una casa así, vivir en tal lado, hacer tal cosa, muchas veces, y si nos ponemos a explorar, ni siquiera es nuestro deseo. Es un refrito del deseo de quién sabe cuántos seres humanos que tocaron nuestra vida y que muchas veces nuestro deseo original está perdido en medio de toda esta inmensidad del mundo que estuvo con nosotros. Por eso es muy importante empezar el autoconocimiento real, que es encontrar esas zonas originales en nosotros para poder partir desde ahí. Por eso mucha gente termina por frustrarse después de estudiar o de ejercer determinada profesión o de dirigir su vida a determinado lugar. Ese no era su deseo. Está cumpliendo el deseo de alguien más, ¿no es cierto? Ya se da cuenta tarde, pero no es malo darte cuenta, o sea, siempre y cuando te puedas reivindicar aquello que tú sabes que es. El otro día yo tenía una persona que estaba ahí, que era una persona muy formal, que una persona con una gran oficina, pero su deseo siempre había sido tener un restaurante. Entonces, él se llevó a realizar su deseo y dice, voy a dejar esto que está acá y me voy a poner a vender hamburguesas. Y lo está haciendo y está tan feliz haciendo sus hamburguesas con su mandil y aquí en la parrilla, ¿no es cierto? Está realizándose. Tú digas, bueno, tal vez alguien le había enseñado que estar de traje, detrás de un escritorio, en una oficina, donde llegaran clientes y como un licenciado famoso y tener reputación. Tal vez alguien le había enseñado que eso era lo deseable, que ese era lo que estabas buscando, que ese era el fin que estábamos de alguna manera
tratando de llegar todos, ¿no? Y de alguna forma la compramos como idea, pero en realidad ese nunca fue mi deseo, ¿no? Entonces, cuando nosotros exploramos en nosotros, en consulta, precisamente este tipo de temas dentro de la psicología analítica, son los temas de exploración, los temas originales en nosotros, nuestros orígenes, nuestras de veras intenciones, deseos puros, ¿no? Entonces te elijo a ti muchas veces porque hay un deseo, no solamente mío, a veces el deseo tiene que ver conmigo, a veces deseo lo que no tengo, por eso si el deseo es mío, muchas veces tiene que ver con la falta, muchas veces tiene que ver con los demás, ¿no? Entonces, mucha gente me ha dicho, porque yo le pregunto, ¿y por qué elegiste esa persona? Y me dicen, le elegí porque era la persona que mi familia había aceptado, ¿no? Era muy compatible con mi familia, con mi hermano, con mi hermana, con mis padres, era muy compatible, se llevaban re bien. Dije, "No, pues, literalmente, ¿para qué le muevo? ¿No?". Entonces, ¿por qué puede ser otro factor lo que llamó el doctor Sigmund Freud, amigos, la compulsión de repetición? La compulsión de repetición es algo que nos puede llevar a elegir de forma inconsciente a un ser humano sin siquiera saberlo, y de ahí nace lo que llamaríamos el famoso patrón, o elegimos patrones de parejas, de aquí es de donde nace, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico es aquí donde surge. En la compulsión de repetición, yo trato de repetir aquel escenario que de alguna otra manera está tratando de modificarse en mi vida o de aceptarse o de, vamos a imaginar, o de superarse. Vamos a imaginar que yo fui criado con una familia en donde posiblemente los padres fueron ausentes porque estuvieron todo el tiempo viendo sus negocios, hombres y mujeres de negocios, familia de negocios, y yo crecí a lo mejor incluso con un par de nanas que cuidaban de mí y de mis hermanos. Y así crecimos, ¿no? Entonces, yo ahora tengo la suficiente edad, comienzo a convivir con personas y cuando me doy cuenta, comienzo a elegir a personas que posiblemente puede que sean personas que son difíciles de conquistar, personas que incluso me han dicho que yo no soy dentro del gusto que tienen. ¿Sí me explico? Personas que son muy ocupadas o personas que no les interesa enamorarse en este momento, ¿sale? Y yo comienzo, no, hombre, apenas dicen, no, pues yo la verdad es que estoy saliendo de una relación y ahorita yo no quisiera nada y tú dices, no, hombre, de aquí soy, papá. Oye, te están diciendo que no, te están diciendo que emocionalmente todavía no se encuentra disponible porque está todavía a lo mejor saliendo y tú estás ahí insistiendo y dices, ¿por qué? Porque posiblemente detrás lo que tú buscas no es a esa persona. Lo que tú buscas es recrear el escenario que tuviste cuando tenías determinada edad, en donde no tuviste esas, tuviste a personas que estaban en ausencia, que no estaban disponibles y que de alguna otra manera tú como pequeña, pequeño, adolescente, joven, buscaste de alguna manera el poder tenerles y era imposible. Es por eso que ahora yo me busco imposibles y comienzo entonces a tratar de conquistarle y conquistarle porque lo que busco es replicar el escenario para que, en este caso, siendo yo más grande, más inteligente, con más experiencia, pueda yo de verdad traerle a mi vida. Si yo logro conquistar a esta persona y de repente dice la persona, bueno, pues va, vamos a salir y demás, chingue, pues eres muy insistente. No, a mí me han llegado personas así que dice, estuvo 2 años detrás de mí y yo le dije que sí. Bueno, así pasa. Vamos a imaginar que esto sucedió así. Entonces, ¿qué va a pasar? Este ser humano no solamente se va a sentir satisfecho porque logró su cometido, sino porque le está dando a ese ser humano de hace años atrás, ese pequeño, esa pequeña, le está dando posiblemente eso que no tuvo, esa atención, esa aprobación, eso que tanto veía, que de alguna manera se le alejaba de las manos cada mañana, ahora lo tiene.
Y su lucha va a ser siempre por eso, porque le presten esa atención, porque estén en casa, porque hagan cosas juntos, porque tengamos algo, proyectos. Oye, te estoy viendo que te estás alejando, ¿no? Esa va a ser constantemente la polla ahí, ¿no? ¿Ya se están dando cuenta, amigos? ¿Ya se están descubriendo todos? Bueno, todos lo estamos haciendo ahora, todos y cada uno de nosotros lo estamos haciendo. Y por eso les decía, aquí tenemos que entrar con mucha humildad y como la oportunidad de ser sinceros con nosotros. En esta compulsión de repetición nos damos cuenta que constantemente, si esa persona no pudimos convencerla, no cumplió, no se dio el escenario, siguiente persona que pueda cumplir con el escenario. A veces elegimos no a personas, sino escenarios, ¿sale? Puede que estés eligiendo un escenario que estás replicando desde hace tiempo. Si tú eres aquel o aquella que tienes un patrón, posiblemente esto sea lo que está sucediendo contigo. Creas escenarios similares a los que en su pasado no pudiste controlar y ahora estás buscando con todas tus fuerzas hacerlo, porque de esta manera se buscaría compensar aquella falta del pasado. Y ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dando todo de mí para convertir a este ser humano. No eliges a personas, eliges a proyectos. Proyectos que mejorar. Entonces, es como si vas a comprar un auto. El otro día le decía a una de mis pacientes, es como si vas a comprar un auto y estás mirando en el lote de autos, autos muy lindos, relucientes, llantas nuevas, y de repente ves una pinche chatarra ahí en la esquina, caray, que está todo jodido, tirado el carro, ¿no es cierto? Con los cristales rotos, todo ni siquiera enciende bien, güey, ponchado. Tú dices, si restauro este carrito, no, hombre, va a estar impresionante, ¿no? Todo el mundo va a voltear a ver, no, este es una chula. Lo tienen aquí escondido porque es una joya, dice. Imaginemos esto, ¿no? Nos dedicamos a eso, a elegir restauraciones. ¿Y pero por qué eliges una restauración? Porque posiblemente lo que estás eligiendo no es el vehículo, por así llamarlo, sino, amigos, el escenario de restaurar aquello que estaba definitivamente imposible tal vez de restaurar. Y ese es tu gran reto. Al hacerlo, satisfaces aquellos vacíos de nuestro pasado. Por último, otro factor que he podido observar en consulta y que también no por nada se queda al final es la defensión. Como ya les decía, yo me defiendo. Constantemente la psique aprende constantemente hacia dónde no debe de meterse. O sea, nosotros nos estamos literalmente reeducando constantemente. Ya vimos que tal persona nos mintió, tal persona hizo tal tipo de cosa baja y nosotros estamos intentando evitar determinado tipo de características similares. Por eso algunas personas nos vamos a los opuestos. Que yo tuve una persona que era aquí muy galán y el cuate muy social y el cuate o la chava así súper influencer y todo esto. Y esa fue mi pareja y de repente esa persona terminó por traicionar mi confianza. ¿Qué va a pasar? Muy posiblemente la siguiente vez, tal vez por defensión, voy a elegir a un ser humano opuesto, en donde sea alguien que literalmente no tenga determinada cantidad de amigos, sea alguien un poco más reservado, más solitario, más casero, ¿no? Un chico, una chica de casa, ¿no? Por así llamarlo, menos fiestero, ¿no? Y obviamente todo esto nos va a venir a poner en esa. Apenas veamos que esta persona, pues, quiere cambiar en algo esa pasividad, nos vamos a poner mal, ¿no? Porque vamos a recordar que aquella otra persona que era así como este intenta poder ser, nos hizo daño. Entonces le vamos a atacar como si fuera el enemigo del pasado. Y cuando nos damos cuenta, estamos defendiéndonos de los fantasmas del pasado, ¿no es cierto? Y literalmente como Scooby-Doo, amigos, ¿alguna vez vieron Scooby-Doo?
¿Qué pasaba al final cuando llegaban y quitaban, ¿no? La máscara? Oh, Dios mío, es tal persona, ¿no? Entonces tú llegas con tu ex y tú, mejor dicho, llegas con tu pareja actual y le quitas la máscara y es tu ex, ¿no? Es aquella expareja de la que te estás defendiendo. A lo mejor esta persona tal vez ni siquiera está reaccionando, realizando determinado tipo, pero tú te estás defendiendo como si fuera aquel que te hizo daño, aquel, ¿por qué? Porque te insinúa, pareciera, posiblemente está llevando hacia ese lugar la relación en donde yo en este momento me defiendo literalmente y comienza entonces la historia a cambiar. Eh, miren, aquí es algo muy interesante. En algún momento yo tuve la oportunidad de estar con determinada experiencia cercana y me relataban algo interesante, donde me decía una persona que ella había elegido a un hombre, era educado, formal, un hombre de casa, que no bebía, que era un ser humano, por así llamarlo, ideal. Le daba literalmente su paga de su trabajo para que ella lo administrara, le cumplía prácticamente cualquier deseo o capricho que estuviera en sus posibilidades. Prácticamente estábamos imaginando, amigos, pues era aquel hombre que alguna mujer diría un hombre soñado. Sin embargo, esta persona acudió porque tenía una sensación muy extraña en donde me decía, la verdad es que esta persona no me maltrata, no me es infiel, no es alguien que represente un peligro, es más, es una persona que de alguna otra manera podría yo llamarle inofensiva, pero de un tiempo para acá yo he venido teniendo relaciones extramaritales con seres humanos muy desagradables. Estoy hablando de personas sucias, personas que incluso huelen mal, personas que son mal habladas, lo que diríamos rufianes, patanes, o sea, este tipo de personas que literalmente parecerían indeseables, son las personas con las que de alguna manera yo he tenido este tipo de experiencias extramaritales, ¿no es cierto? Y me avergüenza mucho, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué caigo en ese tipo de, vamos a imaginar, de tema? Entonces, indagando, pudimos observar que dentro de su historia, su padre fue una persona con este tipo de características, mal hablado, sucio, que tenía pues, una labor que representaba que constantemente estaba así, que no olía bien, que constantemente era grosero, bebía, se la pasaba literalmente dormido, o sea, todas estas características que para una persona puede ser indeseable. Obviamente esta persona eligió lo contrario, elegí lo contrario, ¿vale? ¿Qué eligió? Un hombre educado, formal, bien aseado, un hombre de casa, responsable, buen padre, pero muy en el fondo, amigos, su pulsión, algo interno, esa energía, le llevaba a conectar con aquellas características que, aunque ella eligió a alguien así, lo eligió por lo que no era. Entonces yo te elegí por lo que no eres. Tú no eres mi padre, pero tampoco eres el amor de mi vida. ¿Sí me explico? Y entonces, muy en el fondo, esta persona estaba buscando recrear un escenario en donde pudiera convencer a ese ser humano, a lo mejor, de ser un buen hombre posiblemente, cosa que iba a costar muchísimo porque eran personas sumamente desagradables. Por lo tanto, ese era el reto, ¿no? O sea, ¿por qué no logro llevar a controlar ese aspecto que cualquier persona diga, ay, ¿cómo no lo vas a controlar? Pues, güey, deja andar de calenturiente ya, güey, o sea, no. Muchas veces el instinto, y se los digo de todo corazón, lleva a que inconscientemente el ser humano conecte de una manera desproporcionada a su control. Y esto lo explicaba el doctor Freud con un tema que se llama el principio de placer y el principio de realidad. Por lo regular, el principio de realidad, que es nuestra realidad, debería de regir lo que puede llegar a ser nuestro placer. Yo soy un hombre casado o una mujer casada que tengo
hijos, pareja, tengo una familia, no sería conveniente tener una relación extramarital y menos incluso con una persona así, o sea, eso de alguna manera no sería, ¿no? O sea, mi principio de realidad debería de regir mi principio de placer. Es decir, debería de controlar, de regular, de administrar correctamente. Pero ¿qué sucede aquí? Que ese principio de placer es más poderosa que la realidad del sujeto y lo que busca siempre esa pulsión de placer es la realización, es llevarse a realizarse. Por eso, a pesar de que tenga lo que tenga, a pesar de que sea, vamos a imaginar, lo que sea, amigos, o sea, cualquier cosa, imaginemos cualquier cosa, sea cualquier cantidad de nombramientos morales que pueda tener esa persona, va a terminar corrompiéndose, porque su principio de placer le va a llevar por encima de su realidad. Y cuando esta realidad tome conciencia, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Esto no es excusa de nadie, ni mucho menos, simplemente es la forma en la que opera, parte de nuestra automatización interna. Y muchos seres humanos estamos automatizados completamente. Por eso cuando nos damos cuenta y tomamos un poco de conciencia, hemos venido realizando determinado tipo de acciones, no solamente en contra de nuestra pareja o relación, sino incluso en contra de nosotros mismos. Y aquí, amigos, es donde nosotros nos vamos metiendo a este tema un poco más, ¿no? Porque aquí es donde muchos seres humanos buscamos también la seguridad en el otro, buscamos el cuidado, la protección. Muchas personas que llegan a consulta les pregunto, ¿qué fue lo que te atrajo de esta persona? Y es una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos a nosotros. ¿Qué me conectó? ¿Qué me atrajo? ¿Qué se me hizo atractivo? Y la mayoría de las personas es que cuidó de mí, es que me protegía, es que me sentí seguro, es que era alguien que me brindaba apoyo, ¿no? Y cuando te das cuenta, esas características son las mismas que literalmente da de forma paternal o maternal a alguien en casa, ¿no es cierto? Y que nosotros estamos literalmente conectando con esas mismas características con el otro. Entonces, muchos de nosotros conectamos con el otro desde una representación de desvalía, de carencia, de indefensión, porque así nos sentimos. Y sentimos que el otro va a ser aquel protector. Sentimos que el otro va a llenar la falta, como ya lo vimos, la carencia, a través de esta protección. Y de alguna manera aquí llega un tema del que hablaba también el doctor Freud por ahí en un libro que se llama Tótem y Tabú, que se llama La ilusión de falsa seguridad. Y dice, cuando una persona es insegura y lo sabe y es consciente de que soy un inseguro, a veces puedo elegir una persona que aparentemente pueda llegar a ser muy segura, porque al estar con esta persona, de alguna manera yo me siento seguro. Y eso me hace como que yo sienta que al estar con alguien así, yo puedo entonces tener esa sensación también. Y vamos a imaginar, comienza entonces a adoptar incluso ciertos rasgos de la persona, ¿no? No me enamoro de la persona, me enamoro de la seguridad que me da esa persona. Y esta persona de verdad comienza a sentirse más segura de repente, a lo mejor incluso, ¿no? Porque pues la otra persona al estar conviviendo, haciendo, pues representa, y este otro pues está ahí también, de alguna manera, parte de esa representación funcionándole también. Entonces, de alguna forma es como si voy detrás de, vamos a imaginar, un motociclista o un ciclista que va detrás de otro ciclista, pues le va ayudando con el viento, ¿no es cierto? Hay ese efecto en donde si voy detrás, no me pega el viento directo, ¿no? Entonces, este es el efecto que se siente, pues es una falsa sensación de seguridad, donde me pongo atrás de la persona y como que me va rompiendo el viento de la inseguridad y yo voy sintiéndome seguro. Apenas la persona no está ahí, ¿qué crees, papá? No, hombre, te sientes, te sientes que el mundo te abandona, sientes que algo va a pasar, te sientes literalmente como hasta hipocondriaco terminas, o sea, terminas sintiendo que algo te va a suceder, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, o sea, ¿qué estabas ahí? O sea, era la persona la que realmente estaba otorgándote esa placer o satisfacción o la seguridad que brindaba esa persona, ¿no? Entonces,
dentro de esto viene lo que es la atracción interpersonal, amigos, que es un tema que muchas personas me han comentado también en consulta, y es de, no, pues la verdad es que los dos sentimos una fuerza que nos une, ¿no? Hay algo que somos el uno para el otro, ¿no? Quiero hacer todo contigo, ¿no? Ese sentimiento de repente porque el otro le está dando una falsa sensación muchas veces, ¿no? De seguridad. Y entonces nace esa atracción, ¿no? Soy el uno para el otro. Y el otro también se complementa, porque el otro necesitaba tal vez ser un maestro de alguien y no lo pudo hacer. Entonces esta persona es su discípulo y complementa mucho de esto, ¿no? Entonces cuando se dan cuenta somos el uno para el otro, tú y yo somos uno mismo. Comienza esa etapa, ¿no? Muy recreativa para la pareja y en realidad no se están dando cuenta que pues están generando un apego sumamente dañino, ¿no? Cuando nos damos cuenta de todo esto, amigos, comienza entonces una reflexión. ¿Estoy con mi pareja por gusto, porque me atrajo, porque me identifiqué esencialmente con este ser humano, porque hay elementos que despertaron en mí ese interés, porque su voz, su mirada me erizaba la piel, porque tenía la oportunidad de conectar desde lo intelectual, lo emocional, lo espiritual, o estoy con mi pareja por necesidad, ¿no es cierto? Por deseo, por compulsión de repetición, por mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Por necesidad tal vez de protección, cuidado, ¿no? Por ese tipo de atracciones que nosotros podemos fácilmente caer. Y ahí es donde entramos en una reflexión. No quiere decir que esto sea malo. Ojo, simplemente que si yo ya tengo esto, incluso con mi pareja, y es el padre o la madre de mis hijos, puedo empezar a tomar esto como una referencia para empezar a conectar desde otro ámbito con mi pareja y no nada más desde la necesidad. Empezar a llenar esas necesidades, como ya lo veíamos de manera personal, y empezar a tener la oportunidad, amigos, de que este tipo de necesidades puedan no solamente satisfacerse de mí, sino también de alguna manera ayudarle a mi pareja para que satisfaga las suyas y entonces no entremos en un círculo codependiente o dependiente uno del otro. Cuando nos demos cuenta, va a ser una relación más sana de lo que nosotros esperamos y eso, amigos, eso sí entonces es maravilloso, porque mucho de lo que tenemos en realidad es simplemente una ilusión. Por eso, entre más grande la ilusión, más fuerte la caída hacia la frustración. La mayoría de los seres humanos vivimos en una ilusión con nuestra pareja, porque mucho de esto es parte de lo que estábamos esperando, una expectativa. Por eso mismo, amigos, esa expectativa que a veces no se realiza debe de regresar a nosotros. La expectativa que no se realiza con la pareja debe de regresar al sujeto. Es por eso que lo que yo esperaba construir contigo, realizar, por eso cuesta tanto trabajo adaptarte a no tener pareja después de tener, porque dices, todo lo que ya había creado como posibilidades, expectativas, ilusiones, todo el proyecto que habíamos hecho juntos, ahora tengo que readaptar a hacerlo sin ti. Y ese proceso es devastador para muchos seres humanos. El volver a recalcular su vida bajo otras reglas diferentes que no son las de la pareja, el empezar a tener que aprender a lidiar conmigo después de cierto tiempo de estar aprendiendo a lidiar en pareja con el mundo y teniendo a alguien que en complicidad podíamos resolverlo, ¿no es cierto? Es por eso que yo, amigos, con mucho cariño, he diseñado un proyecto que se llama Regreso a casa. Este proyecto es precisamente para todos aquellos seres humanos que ya sea por motivos del pasado, que tú pudiste haber vivido experiencias difíciles o experiencias actuales que estás viviendo incluso en este momento y que te das cuenta que solamente están llenando un vacío y por eso estás creando codependencia o dependencia directa. Y lo que necesitas es empezar a ver cómo llenarte tú a ti, cómo regresar de haberte ido literalmente en ilusión y en expectativa con otro ser humano
a volver contigo, ya sea que estés terminando una relación o que estés en tu propia relación y que sientas que necesitas llenar tus necesidades en vez de seguir esperando que el otro ser humano que tienes frente las llene. Si tú estás dispuesto a hacer esto y quieres iniciar ese proceso de conocer cómo llenarte, cómo de verdad con materia prima original, pura y verdadera, llenar tus vacíos, entonces yo te espero este 4 de febrero, que vamos a tener la oportunidad de estar, algunos de los que estamos acá, ya estamos apuntados, amigos, y va a ser un momento maravilloso el que podamos tener juntos. Esto no solamente es para personas que deseen aprender de manera personal cómo pasar por este momento, sino también para colegas, terapeutas, estudiantes que busquen en su momento tener estrategias de cómo ayudar a seres humanos que quieran o deseen pasar de esa zona en donde yo literalmente sentí que me entregué y di todo, como dice la canción, he dado todo lo que tengo, que quedé en deuda conmigo mismo y ahora no sé regresar a mí. Y ahora no tengo idea de cómo volver a mí, cómo regresar a casa. Si estoy aquí, he entregado todo y siento que de alguna otra manera estoy vacío todavía. Eso es lo que vamos a trabajar. Eso es de lo que va a tratar nuestra experiencia y está diseñada precisamente para que todos, ya sea una persona que no tenga idea absolutamente de psicología o un psicoterapeuta que se dedique todos los días a dar consulta, pueda apreciar, administrar y pueda llevar estas técnicas que vamos a ver de forma natural, amigos. Así que yo los espero. 4 de febrero vamos a tener nuestra experiencia. Aquellos que gusten, con mucho gusto, pueden apuntarse, ya sea que hayas vivido experiencias del pasado y que has tenido las últimas parejas idénticas, vamos a trabajar con eso. Ya sea que hayas detectado que conectaste por necesidad, por deseo, por compulsión o por mecanismo de defensa, vamos entonces a tratar eso. Esto es diseñado precisamente para esta temática, amigos. Así que yo con mucho gusto les invito a que nos acompañen. Ahora vamos a cerrar nuestra grabación y nos vamos a quedar unos minutitos aquí por si tienen alguna duda o hay algo que me quieran compartir, con muchísimo gusto. Ahora será el momento de veo que por ahí hay algún comentario, ahorita lo tomaremos. Que pasen todos una maravillosa noche. Me quedo aquí con los comentarios, con los que tenemos aquí en la transmisión en vivo y nos estamos viendo pronto. Para todos los que nos ven en redes sociales, nos vemos en la siguiente emisión, amigos. Que tengan una maravillosa y fantástica noche. ¿Sale? Vamos a cerrar entonces nuestra grabación. Listo.